Bien, hermanos, buenos días. Con todas las noticias que les he dado, vamos a continuar con nuestro servicio en esta mañana, dándoles un saludo también a todas las personas, hermanos, amigos que nos siguen domingo a domingo a través del Facebook Live. Saludos para todos ustedes de parte de esta congregación de Quiritimayo. El día de hoy, la meditación de la palabra de Dios nos corresponde en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y en los versículos 47 al 52. Ustedes ya leyeron este pasaje en la versión PowerPoint proyectada en la pared, y voy a leerlo de nuevo. Algunas frases son un poquito distintas a la versión a la que estamos acostumbrados, a la Reina Valera 1960. He ajustado la traducción para seguir bien de cerca el texto griego original. Entonces vamos a leerlo de esa manera. Dice así, este pasaje: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo podrido o lo inmundo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Jesús dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, porque Jesucristo mismo ha explicado esta parábola. Ayúdenos, Señor, a escuchar la voz de Jesús en esta mañana, en este pasaje que hemos leído. Y le suplicamos que por la obra de su Espíritu Santo doblegue nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad a la obediencia al Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio de Cristo. Le suplico, Padre, que a cada uno nos dé una mente atenta, abra nuestro entendimiento a la comprensión y a la obediencia de su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí Jesucristo está a punto de concluir su tercer discurso largo. Las primeras 4 parábolas de las 7 que tiene Mateo 13 son dirigidas al público en general. Jesucristo estaba predicando, explicando el reino de los cielos a un público grande, a una multitud, dice Mateo. Y las parábolas quinta, sexta y séptima son dirigidas a sus discípulos, a este grupo particular de aprendices de Jesucristo, o discípulos o alumnos de Jesucristo. Entonces esta última parábola, esta parábola llamada la parábola de la red o la atarraya de pescar, es la séptima parábola dirigida al grupo de los discípulos de Jesús. Y lo primero que nos tiene que venir a la mente al ver este escenario de Jesucristo hablando a sus discípulos es que los discípulos son un grupo de personas que están dispuestos, prestos, atentos a escuchar a Cristo. Tienen oídos especializados en escuchar la voz de Jesús. Tanto es así que cuando Jesús dice que Él es el buen pastor y que los discípulos son sus ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz. Es decir, los discípulos de Cristo son aquellos que escuchan y están prestos y dispuestos a escuchar
a su maestro. Eso caracteriza a un discípulo. Y digo esta reflexión porque vivimos en un siglo donde muchísima gente que se siente cristiana, que dice que es cristiana, y sin embargo no está dispuesta a escuchar la voz de Cristo. Eso está pasando el día de hoy en todo el mundo, desde la China comunista en la teoría, capitalista y cristiana en el sentido de que tienen que vender millones de productos disque para celebrar el nacimiento de Jesús, a quien no quieren escuchar ni por un minuto. Entonces Jesucristo se dirige con esta parábola a sus discípulos. Y vamos a ver más adelante, cuando les pregunta, la implicación de la pregunta es, oigan, discípulos, alumnos, estudiantes míos, ¿han estado atentos a la parábola? ¿Han entendido las cosas del reino? Y es como si todos levantaran su mano. Sí, Señor, dicen, ¿no? Es hermoso este escenario de esta parábola. Los discípulos dispuestos, habilitados por el Espíritu de Dios para escuchar a Cristo. Muy bien. Entonces, en esta parábola, en esencia, Cristo enseña lo siguiente. Si se olvidan las 4 cosas que voy a decir, esto recuerden. En esta parábola de la red, de ese grupo de pescadores que ponen una red muy grande y la arrastran a orilla del mar con barcas. Y una vez que la red está en la orilla, ellos seleccionan todos los peces aptos para el consumo, los seleccionan para llevar al mercado, a la casa, para el consumo. Y todo aquel pez que no es de consumo, o cualquier otro marisco que no es apto para el consumo, o es inmundo según las leyes de Dios y según la percepción de estos pescadores, todo lo que no es apto es echado fuera de la red. Esta parábola enseña que un día el Señor permitirá que sus ángeles, de entre todos los seres humanos, hagan también una selección. Los ángeles mandados por Dios mismo, por Cristo mismo, ellos seleccionarán todos los malvados de entre los que han estado viviendo entre los justos. Y así como esos peces inmundos, en el sentido que no son aptos para el consumo, son arrojados fuera de la red, así también los malvados son arrojados al horno de fuego. Eso es una imagen del infierno. Y Jesucristo concluye esta parábola diciendo, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esa es la enseñanza. Por hoy, tanto en la iglesia como fuera de ella, buenos y malos, vivimos juntos. Pero no siempre será así. Un día habrá esa separación y habrán 2 destinos muy distintos. Los malvados al horno de fuego y los discípulos de Cristo serán bienvenidos a su gloria eterna. Esa es la esencia de esta parábola. Si todo el resto se va a olvidar, esto hay que recordar. Pero esta enseñanza, en esta parábola, tiene 4 partes. En primer lugar, el versículo 47 nos dice que el reino de Dios puede asemejarse, puede compararse con esta red que pesca toda clase de peces. El versículo 48 nos enseña que los pescadores están habilitados, entrenados para separar los peces que son aptos para el consumo y desechar los que son malos o inmundos, según el texto. Y el versículo 49 y 50, Jesucristo explica esta parábola. Y la explica en 2 partes muy simples. Primero, dice que al fin del siglo, al fin de esta época, los ángeles serán los encargados, así como los pescadores. Los ángeles, de entre toda la humanidad,
Ellos están habilitados, capacitados, tienen el ojo, la mente para saber cómo arrancar de entre los buenos a todos los malos y echarlos al fuego del infierno. Y en segundo lugar, nos dice que habrá un gran sufrimiento para ellos. Eso dice el versículo 50. Y en cuarto lugar, el Señor Jesucristo enseña que los discípulos entienden las cosas del reino de los cielos, y no solamente las entienden, sino que están habilitados por Dios para ser maestros del evangelio del reino de Dios. Los discípulos de Cristo entonces son declarados como los auténticos escribas para enseñar las cosas del reino de los cielos. Vayamos con la primera enseñanza. El reino de Dios es como una red que pesca toda clase de peces. Jesucristo, otra vez, en su tremenda capacidad pedagógica, habla a la gente en el lenguaje que podían entender. Probablemente, si hubiera estado en Cajamarca el Señor Jesús, y la mayoría de sus discípulos serían comerciantes, varios discípulos de Cristo fueron pescadores, Él hubiera dicho, miren, el reino de Dios es semejante a los comerciantes que compran papas y cebollas por cantidad en sacos. No tienen tiempo de fijarse en cada una de las cabecitas de cebolla, cabecitas de ajo. No pueden revisar diente por diente los ajos. Compran sacos y luego seleccionan para vender. Y todo lo que es malo a la basura. Y lo que es bueno a la venta. El comerciante entendería perfectamente este acto de selección, ¿verdad? Pero todos ustedes hacen mercado, ayudan a sus esposas, cargan los bultos del mercado a su casa, saben bien que siempre cuando llegan a la casa igual, antes de cocinar tienen que seleccionar, es decir, seleccionar lo bueno de lo malo es una práctica normal entre los seres humanos. Y Jesucristo usa ese lenguaje para que todos puedan familiarizarse con la idea de cómo será esto en el reino de los cielos. Entonces, los pescadores sabían su profesión, sabían distinguir peces buenos, mariscos no aptos y peces malos, y sabían seleccionar. Entonces, es como que Jesús dijera, miren, si los seres humanos, con la inteligencia que Dios les ha dado, con la especialización que Dios les permite tener en la vida, tienen la capacidad de seleccionar lo bueno de lo malo, así también un día habrá selección en el reino de los cielos entre lo bueno y lo malo. Y eso nos lleva al segundo punto, el versículo 48. Dice así, nuestro Señor, todo lo que sale en la red lo clasifica en dos clases. En el idioma griego, lo bueno se llama kalos. Kalos es bueno. Y la palabra sapra es malo. Hay una palabra sapra en quechua también, pero no significa malo. Entonces, en griego es así. Sapra, todo lo que es inmundo o malo. Y kalos, todo lo que es bueno. Y el versículo 48 dice también que así como los pescadores saben separar lo bueno de lo malo, un día los ángeles separarán también de entre los seres humanos los malos de los buenos. Y claro, los estudiosos de la piscicultura y los biólogos marinos sugieren que en el mar de Galilea por lo menos habían unas 20 clases de peces. Pero no habían muchos, nuestro mar peruano tiene mucho más. Pero 20 clases de peces es bastante, una cantidad más o menos grande. Entre 20 clases de peces, estos pescadores que pescaban en Galilea, y Jesús estaba predicando en Galilea, sabían distinguir de entre esos 20 cuáles son buenos y cuáles son malos. Entonces, era muy común ver a los pescadores en la orilla ocupados, ¿no? Sacando los peces buenos a la cesta y los peces malos tirándolos fuera, arrojándolos. Y el texto dice,
son tirados fuera o arrojados fuera. Esa es una práctica común. Entonces, Jesucristo les dice, similar a esa práctica de escoger lo bueno y guardarlo para el consumo, para lo bueno, y lo malo tirarlo fuera de la presencia de los pescadores, similar a esa práctica, harán los ángeles cuando esta época termine con los seres humanos. Y eso nos lleva entonces a decir lo siguiente. Esta era la práctica del pescador, separar lo bueno de lo malo. Y luego Jesús, en los versículos 49 al 50, explica esta parábola. Y dice así, voy a leer el texto nuevamente porque es corto en esa parte. Así será al fin de esta época o siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y arrojarán o tirarán en el horno de fuego a los que son malos. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, ¿qué significa fin de siglo? En el texto bíblico, el término siglo no se refiere únicamente a 100 años. Se refiere a una época muy larga. En el Nuevo Testamento, la frase este siglo significa esta época. Esta época que comenzó con la llegada de Cristo, inaugurando el reino de los cielos, hasta cuando Él venga por segunda y final vez, para que consume el reino, es decir, para que se inicie la eternidad. Esta época, entre su primera venida y su segunda venida, se llama este siglo o esta época. A veces también le llama esta hora. El Evangelio de Juan usa ese lenguaje. Dice, la hora viene y esta es la hora. Es decir, esta época larga se le llama el siglo también. Entonces lo que Cristo está diciendo con fin de siglo es que cuando esta era termine y Él venga por segunda vez, en ese instante, ¿qué va a suceder? Jesús dice, en ese instante, los ángeles serán los encargados, así como los pescadores, de separar lo bueno de lo malo. Entonces, ahora Jesús explica esta parábola. Los peces buenos se refiere a los justos. Y según Mateo 5, 6, 7, 8 que hemos explicado aquí, los justos son los discípulos de Cristo. ¿Cómo se definen los justos en el Nuevo Testamento? Todos aquellos que han escuchado el Evangelio de Cristo y se han convertido en discípulos de Cristo, ellos son los justos, ellos son los buenos. Ellos son equivalentes a los peces buenos. Y los malos o los injustos o malvados son todos aquellos que pretenden ser discípulos de Cristo no siéndolo, o son enemigos de Cristo y no son discípulos de Cristo. Entonces queda clara la parábola. Así como el pescador escoge los peces buenos, los conserva en la cesta para el uso que le van a dar, los ángeles de entre todos los buenos, de todos los discípulos de Cristo en todo el mundo, de todas las épocas, los que ya han muerto hace años, incluso también los que quedan del Antiguo Testamento que ya son salvos. Porque habrá resurrección de buenos y malos. Entonces alguien se preguntará, pero si todos resucitan, ¿cómo se sabe quién es discípulo de Cristo, quién es creyente y quién no? Bueno, los ángeles saben. Los pescadores saben, entre 20 o 24 especies que habían en el mar de Galilea, sabían distinguir. Los ángeles mucho más, porque son seres con muchas más capacidades que el ser humano. Ellos van a encargarse de esta tarea
de seleccionar de entre toda la humanidad, que ahorita está mezclada, cristianos y no cristianos vivimos juntos en el mundo. Aún en la iglesia misma de Cristo pasa eso. Pero ellos separarán a todos los malos, los desarraigan de entre la humanidad buena, de los discípulos de Cristo, para ser arrojados en el horno de fuego. Entonces, el reino de Dios en esta presente época está presente. Casi que no nos damos cuenta, como en el tiempo de Jesús. El reino estaba presente, pero la gente, incluso los que sabían de Antiguo Testamento, no podían ver que el reino está presente. Cristo lo tiene que aclarar una y otra vez con estas parábolas. Incluso muchos creyentes el día de hoy dicen, bueno, si Dios reina, ¿por qué hay violación de niños o contra niños? Si Dios reina, ¿por qué hay asesinatos cada día? Si Dios reina, ¿por qué hay tanto feminicidio? Si Dios reina, ¿por qué hay tanta maldad? Con todas esas preguntas, la lógica de esas preguntas exige que se diga, bueno, Dios no reina. No hay reino de Dios en este mundo. ¿Verdad? Esa es la idea, la reflexión de mucha gente. Hay muchos libros sobre esto. Pero Jesús nos enseña que la naturaleza del reino de Dios no es como nosotros nos imaginamos, por ahora. Que durante todo este tiempo, aunque Dios reina, Dios en su gran misericordia, para que vayan entrando a la iglesia de Cristo, poco a poco, miles y miles de personas, tiene gran paciencia y misericordia. Y permite que haya maldad. Pero ese es su mensaje. Esa maldad llegará a su fin. Que no se rían tanto los malvados en este mundo. Que no van a salir con las suyas. En otras palabras, Dios tiene misericordia, pero cuando termine esta etapa, no habrá impunidad contra la maldad. La maldad será severamente castigada, tan severamente castigada que Cristo lo pone en esta frase que se puede almacenar en una cascarita de nuez. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Es como si dijera, malvados, ladrones, asesinos, de pata pelada, de yanques o de corbata, ladrones. Hoy se ríen ustedes. Hoy abusan del dinero del pueblo. Hoy matan a diestra y siniestra. Pero ¿saben qué? No van a reírse todo el tiempo. Un día van a estar en llanto, a tal punto de tristeza que sus dientes van a chocar unos con otros. Y esto lo dice Jesucristo, que como ser humano era un hombre de paz. Él mismo fue asesinado. Pero dejó esta gran advertencia, que toda la maldad y todos los que practican maldad no podrán reírse eternamente. Que habrá juicio final y que a ellos les tocará el horno de fuego y una tristeza para siempre, una angustia para siempre. Rechinar de dientes en el Antiguo Testamento se usa para aquellos que tienen mucha cólera, mucha ira. Pero aquí en estos pasajes, ese rechinar de dientes no es de ira, es de tristeza, es de angustia. Entonces, Jesucristo, hombre de paz, príncipe de paz, que sufrió el asesinato en su propia vida, nos consuela, nos abre los ojos para ver que aunque en este mundo lo malo y lo bueno está mezclado, esto no siempre va a ser así. Y al mismo tiempo, saber como cristianos que en este mundo
hay bueno y malo, justos e injustos, nos impulsa a seguir predicando el reino de Cristo, para que todos los escogidos de Dios sigan entrando a esta gran red, a este reino de los cielos. O sea, no solamente nos tiene que consolar saber que la justicia de Dios no dejará impune a ningún malo cuando termine esta época, sino también a la vez nos tiene que impulsar a seguir predicando la misericordia de Dios, el amor de Dios, la salvación de parte de Dios. Esa es nuestra tarea para adelante. ¿Y cómo termina Jesucristo esta parábola? Con una enseñanza, y ese es el cuarto punto, el versículo 51 a 52. Dicen así estos versículos. Cuando Cristo terminó de explicar esta parábola, no hay ninguna pregunta de los discípulos. Todos se quedan consternados. No era para menos. Hermanos, saber que van a haber millones y millones de seres humanos arrojados al infierno no nos puede alegrar. Nos tiene que consternar, nos causa profundo pesar, ¿verdad? Imagínense en familias, saber que mi padre o mi madre o mis hermanos o mis primos o familiares sean arrojados al infierno de fuego, nos causa dolor, nos causa preguntas profundas. Y esa consternación se transformó en silencio de parte de los discípulos. Ninguna pregunta. Jesús les tiene que preguntar. Y Jesús les preguntó así: ¿habéis entendido todas estas cosas? O sea, estas cosas, esta naturaleza del reino de Dios, ¿han entendido la naturaleza del reino de Dios, alumnos míos? Y ellos responden con un profundo sí, Señor. Pareciera orgullo, ¿verdad? Pero no lo es. Sí habían entendido. Les quedó claro. Y como les quedó claro, Jesús le dijo: muy bien, por esa razón, todo escriba discipulado, ese es el término griego exacto, todo escriba discipulado o entrenado en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa esto? Ya tienen ustedes la idea. Todo escriba discipulado o entrenado en el conocimiento del reino de los cielos es como un padre de familia que de su almacén saca tesoros, o de su almacén de tesoros saca cosas nuevas y viejas. Muy bien, los escribas eran una comunidad de teólogos que no solamente eran secretarios para transmitir el texto copiándolo de una copia a la otra para que no se muera el texto, pero también eran personas entendidas en la ley de Dios y eran maestros de la ley. Sabían enseñar el Antiguo Testamento a su manera o a la manera como habían sido entrenados para ello. Pero Jesús en realidad los descarta como equipo profesional. Y ahora les dice a sus discípulos, ya les he dicho que ellos son profetas, recuerden en el capítulo 5, 6 y 7. Ellos son los justos, son como los profetas, están alineados con los profetas. Lo que le pasó a los profetas les iba a pasar a los discípulos. Lo que le pasó a los justos en el Antiguo Testamento les iba a pasar a los justos del Nuevo Testamento. Ahora les dice, así como habían escribas en el Antiguo Testamento, ahora ustedes no solamente son profetas, apóstoles, justos, ustedes son escribas. Y son escribas que como han entendido las cosas del reino de los cielos, son escribas discipulados, entrenados en las cosas del reino de los cielos. Eso es todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo
Es un escriba docto o entrenado o discipulado en las cosas del reino de Dios. Ahora pueden entender ustedes por qué es tan importante día a día tener el ejercicio de leer la palabra de Dios, de meditar en ella, de estudiarla al máximo posible. Porque somos discípulos de Cristo que estamos siendo permanentemente entrenados en las cosas del reino de los cielos. O sea, si alguno de ustedes todavía no había entendido este punto, que cada discípulo de Cristo es un varón o una mujer o un niño, adolescente o señorita, entrenados en el conocimiento de las cosas de Dios. Y para ser entrenados o discipulados o doctos en una materia, tenemos que estudiarla. Este devocional personal o familiar que vamos a practicar durante todo el año 24, les va a dar esta experiencia, hermanos, de entrenarse en las cosas del reino de los cielos, en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué los compara a estos discípulos de Cristo, que son doctos o escribas entrenados o discipulados en las cosas del reino de Dios? ¿Por qué los compara con este padre de familia o con este dueño de casa que tiene un gran tesoro en su casa? Y como que saca su tesoro al público y del cajón del tesoro empieza a sacar cosas viejas y cosas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se comparan los discípulos doctos de Cristo o discipulados en el conocimiento del reino de Dios? ¿En qué se comparan con este dueño de casa? El término es oikodespotes, dueño de casa o padre de familia, jefe de familia. De ahí viene la palabra déspota. Oikos significa casa, déspotes significa señor o dueño de la casa. Hoy se usa el término déspota en un sentido negativo, pero en el pasado el déspota era un señor, era el jefe. En un trabajo, o en la casa, o en la ley, en cualquier lugar, el déspotes era el jefe, el supremo. Entonces, ¿por qué se compara? ¿Qué quiere decir aquí en esta comparación? Miren, en resumen es esto. No voy a ir en todos los detalles. Pero los discípulos de Cristo fueron entrenados por Cristo mismo. En la predicación de Cristo vemos que Él no solamente enseñó cosas nuevas del reino de los cielos, también enseñó cómo se explica y cómo se aplica el Antiguo Testamento. De este gran tesoro que nosotros le llamamos Biblia, o conocimiento total de Dios revelado, tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como las cosas viejas. Y Jesucristo, como padre de familia, y los apóstoles y discípulos también, como el padre de familia, han heredado ese tesoro de parte de Cristo. Son los discípulos de Cristo, han heredado de Cristo este gran tesoro del conocimiento de Dios, que está depositado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el discípulo de Cristo, cuando predique el Evangelio de Cristo, cuando enseñe el Evangelio de Cristo, no solamente enseña lo nuevo que Cristo ha revelado, enseña también cómo lo viejo se cumplió en Cristo. Y Mateo practica esto a cada rato. Recuerden ustedes esa frase en el Evangelio de Mateo hasta aquí. Y sigue hacia adelante hasta el capítulo 28. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y dice que dijo el profeta. Esto es para que se cumpliera lo que dijo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y dice que se cumplió. Es decir, esa es la figura aquí. El discípulo de Cristo ha sido capacitado por el Espíritu Santo para poder entender el Antiguo Testamento, aplicarlo en su dimensión verdadera y al mismo tiempo para anunciar las nuevas cosas que Cristo ha anunciado en el Nuevo Testamento. Entonces, el discípulo de Cristo es como ese padre de familia que al dispensar,
al enseñar, al distribuir el Evangelio de Cristo, no solamente usa el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento. Entonces un discípulo de Cristo no puede decir, bueno, yo me quedo con Marcos, que es el Evangelio más sencillo, más cortito, ¿no? Solamente 16 capítulos. O yo solamente prefiero leer, pues, la cartita a Filemón, que es un capitulito, ¿no? O segunda de Juan, tercera de Juan, o Judas, que es unos pocos versículos, ¿no? El discípulo de Cristo no solamente es alguien que está atento a la enseñanza de Cristo, sino alguien que está capacitado, discipulado, entrenado para, como dijo Pablo es el ejemplo de esto. Pablo dijo, no he abdicado a enseñarles nada que no sea todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, ¿cuál es la aplicación de este pasaje entonces? Habiendo aprendido esto, habiendo aprendido que un día habrá selección de parte de los ángeles, de malos y buenos, y que habrá castigo eterno, que no habrá impunidad eterna para los malos, entonces aprendemos que todos los que todavía estamos en la maldad, tenemos que poner las barbas en remojo. Porque un día no habrá impunidad, habrá justicia definitiva de parte de Dios. Eso queda claro. Pero habiendo aprendido esto, entonces, ¿cómo se aplica esto a la vida cristiana ahora? Hay dos cosas que podemos decir. Primero, nosotros sabemos que un criterio para saber quién es creyente y quién no son los frutos de la vida. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no da frutos malos. Por los frutos se puede conocer. Hasta cierto punto podemos saber, hasta donde podemos juzgar por los frutos que son cosas externas, podemos saber quién es de Cristo y quién no. Pero también sabemos, como dijo Pablo, que hay lobos rapaces disfrazados con piel de oveja o de cordero. Y no sabemos distinguir al 100% lo malo de lo bueno nosotros como seres humanos, aún creyentes. Entonces Cristo dice, consuélense con esto. Así como era difícil distinguir el trigo de la cizaña, y los discípulos dijeron, queremos que vayamos y arranquemos la cizaña en este momento. Cristo dijo, no, déjenla ahí, que crezcan juntamente con el trigo. Al final, en la cosecha, se va a separar cizaña y trigo. Semillas malas y semillas buenas. Así también, Cristo dice, al final, esa es tarea de los ángeles. ¿Por qué es de consuelo esto? Porque aunque no somos perfectos todavía como creyentes, nos indigna ver la maldad. Y no solamente nos indigna ver la maldad como concepto abstracto, nos indigna ver los malos. Y nos da a veces ganas de venganza incluso. Pero Cristo dice, calma. Esa tarea de la venganza no les corresponde a los discípulos de Cristo. Esa tarea le corresponde a los ángeles. Ya tenemos ángeles preparados para eso. Es como si Cristo dijera. Ellos van a hacer esa selección. Ellos van a aplicar esa justicia final de parte de Cristo. Entonces, por ahora, los cristianos tenemos que ser expertos, tenemos que ser escribas doctos, escribas aptos para enseñar y para predicar el Evangelio de Cristo. Los que son aptos para juzgar y clasificar y arrojar son los ángeles. Eso descarga de nuestra mente, de nuestro corazón,
esa ira acumulada que a veces tenemos y cómo quisiéramos descargarla sobre los malvados. Pero Cristo dice, momento, hijos míos, eso ustedes lo van a ver, lo van a presenciar, pero no lo harán ustedes, los ángeles harán eso. Así que cada vez que tenga tremenda rabia contra los malos y la maldad, diga, esa es tarea de los ángeles. No tenemos que convertirnos nosotros en malos como ellos. Y en segundo lugar, si Cristo dice que los discípulos de Cristo son como ese oikodespotes o como ese padre de familia o como ese jefe de familia que tiene un gran tesoro y de ahí saca cosas buenas y malas. Jesucristo espera que todo discípulo de Cristo pueda explicar las cosas del reino de Dios. Y por lo tanto, consecuentemente, espera que todo discípulo de Cristo sea un estudioso de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque nos declara ya Jesucristo, todo escriba docto, todo discípulo de Cristo es un docto en las cosas de Dios. Está entrenado y sigue entrenándose en las cosas de Dios. Alguna gente todavía se pregunta, ¿por qué estos fanáticos cristianos están con su Biblia de arriba abajo? Todavía tenemos esa crítica a veces, ¿no? Bueno, hoy ya no se expresan así porque no siempre la Biblia está en un libro, la tenemos en los celulares, en diferentes dispositivos electrónicos, etc. Pero la razón por que el cristiano es una persona del libro es porque esa es nuestra profesión, de ser cristianos. Esa es nuestra naturaleza de ser discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo no puede hacer otra cosa que estudiar la palabra de Dios. Esa es su naturaleza, está habilitado para eso, está capacitado y sigue capacitándose para eso. Entonces el escriba cristiano, formado en el reino y preparado para enseñar a otros, tiene que estar en la capacidad de estudiar Antiguo y Nuevo Testamento. El 9 de diciembre, en la ciudad de Selendín, el presbiterio ha aprobado que tengamos un plan para los próximos años, en donde todas las iglesias presbiterianas de nuestro presbiterio se haga predicación expositiva enseñando el mismo libro, el mismo pasaje cada domingo en todo el presbiterio. Probablemente no lleguemos al 100% en esta práctica, pero esa es la intención y así vamos a comenzar también aquí el próximo año. Vamos a intercambiar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Normalmente lo que hacen las iglesias presbiterianas en el mundo, donde ya las iglesias son bien de edad, tienen 300, 400, 500 años. El domingo en la mañana, Nuevo Testamento, el domingo en la noche, Antiguo Testamento. Bueno, aquí todavía nos falta para eso. Nos es difícil reunirnos domingo en la tarde, ¿verdad? Los cristianos ahora le hemos impuesto a Dios que el día del Señor es solamente mediodía y esto es un poco arrastrando los pies. El día del Señor es todo el día, es el día de Él. El día del Señor significa que le pertenece a Él. Pero Dios quiera que poco a poco nosotros nos vayamos disciplinando para tener la mentalidad de discípulo de Cristo. Es una tarea que hace el Espíritu Santo. No es una tarea que el pastor va a hacer a chicotazos o a latigazos, no. La tarea del pastor no es pegarle a la gente porque no guarda el día del Señor. Esa tarea de convencimiento profundo la hace Dios mediante el Espíritu Santo. Y cuando Dios hace esa obra, uno no tiene que regañar para nada y no tiene que reclamar y no tiene que sentir ningún pesar para dedicar uno de 7 días al servicio de Dios. Oremos para que Dios haga esa tarea interna en nuestros corazones. Pero cuando Dios hace eso,
Nadie más lo puede parar. Muy bien. Entonces, la revelación de Dios no está solamente en el Nuevo Testamento. Está también en el Antiguo Testamento. En ese tesoro que se llama Biblia. Entonces, Jesucristo quiere y declaró además que todo escriba docto, en otras palabras, todo discípulo de Cristo, discipulado por Cristo, entrenado en la palabra de Dios, está apto para enseñar tanto la revelación del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a esta conclusión. De esta séptima parábola, nuestro Señor nos muestra que en la época en que vivimos, tenemos que pedir en oración a Dios que nos dé la fuerza para soportar que todavía bien y mal viven juntos. Y que la maldad todavía va a existir. Y que los malvados seguirán existiendo todavía. Y hay que tener en cuenta, muchos que hoy son malvados, mañana pueden dejar de serlo cuando se arrepienten y creen en Cristo. Por eso tenemos que tener una actitud ecuánime los cristianos. No tenemos que ser condenatorios. Ese borrachito ya está en el infierno. No, eso no se puede decir. Ese ladrón ya está en el infierno. No podemos decir todavía eso. ¿No fue Mateo un estafador público? Fue publicano, ¿verdad? ¿No fue María Magdalena una prostituta de la calle pública? Lo fue. ¿No fue Pablo una persona con intenciones asesinas? Claro que lo fue. Ellos están hoy día, como dijo Jesucristo, delante de los fariseos y escribas en el reino de los cielos. Por eso es que no tenemos que ser juzgones y condenatorios. Porque ahí en ese borrachito, en esa mujer de mala vida, o en ese hombre maldito por ahora, malvado, ese puede ser un potencial discípulo de Cristo. Por eso la mentalidad del cristiano es más positiva en ese sentido, porque creemos que Dios convierte lo malo en bueno. Y lo sigue haciendo. Lo ha hecho con usted, lo ha hecho conmigo y lo seguirá haciendo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir sabiendo que en esta época esto está mezclado, pero que un día no será así. Mientras llegue esa época, nuestra tarea es seguir evangelizando, seguir sacando del tesoro, como ese padre de familia, la revelación de Dios predicada del Nuevo y del Antiguo Testamento a toda la gente. Entonces, cuando aprendemos que los malvados serán castigados, tenemos que alabar la justicia de Dios. Finalmente a Dios le corresponde la justicia final. Hay justicia también en esta tierra, de alguna manera, en alguna medida. Aunque en nuestro país, especialmente con los acontecimientos de este último año, que ya acaba, es bastante difícil decir que hay justicia. No es fácil decir que hay justicia en el Perú. Yo sé que muchos dicen que sí la hay. Hay un sistema llamado de justicia, pero que se practique la justicia es muy difícil decir que sí. De alguna manera, algo hay. De vez en cuando aparece por ahí un juez que pone en práctica la justicia. Y no tenemos que ser tan pesimistas, no podemos esperar mucho tampoco. Pero los cristianos tenemos ese aguante. Sabemos que un día habrá justicia definitiva. Pero no podemos seguir alegres en eso. Nos alegra que la habrá, porque eso glorifica al Dios de toda justicia. Por ahora, mientras Dios no manda al infierno todavía a todos los que, según nosotros, debiera mandarlos ya, Dios está ejerciendo misericordia. Y por lo tanto, los cristianos en esta época estamos convocados al ejercicio de misericordia. Qué difícil, ¿verdad? A eso nos convoca Cristo en esta mañana.
a seguir ejercitándonos mucho más en la misericordia y no en la venganza y en la condenación. No nos corresponde a nosotros eso. Predicamos la misericordia de Dios, la misericordia de Cristo. Buscamos que esos que pensamos nosotros que son malvados entren en el reino de los cielos. Nuestro papel no es detener eso. No es decir, cerrar la puerta al malo o al que pensamos que es malo. Es abrir las puertas para que escuche el Evangelio de Cristo y se convierta en discípulo de Cristo y por lo tanto en justo, en docto, en entrenado en las cosas de Dios. Si usted es discípulo de Cristo, en esta mañana, esté en ese camino de ser un docto, un habilitado para enseñar las cosas de Dios. Si todavía no lo está, no espere mucho. No espere ser seleccionado para ser arrojado fuera, ¿verdad? Espere ser seleccionado para estar dentro. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a ser parte de su reino. Nos llama a ser un discípulo de Él. No se resista demasiado. No espere largo tiempo. Como dijo el escritor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre nuestro, gracias por esta palabra de Jesucristo. Nos llama a su reino. Le suplicamos misericordia sobre toda nuestra sociedad peruana. Le suplicamos misericordia sobre todo nuestro mundo actual, un mundo en su mayoría confundido. Hoy podemos ver más que en cualquier otro día una inmensa confusión. No se habla de Cristo como Rey de gloria, Señor de señores, como Juez supremo. Aún se le canta como el niñito pequeñito del pesebre. Se le alaba hoy en muchos lugares del mundo de forma confundida como el pequeño niño Manuelito a quien le ofrecen regalitos. ¿Qué te puedo dar, niño Manuelito? Qué gran confusión, oh Padre, hay en nuestro mundo. Ayúdenos a entender la misericordia de Dios, el señorío de Cristo y su llamado a ser sus discípulos, a estar entrenados para seguir predicando el reino de Dios en medio de esta confusión, con esa esperanza y consuelo que muchísimos que hoy pensamos que son malvados, llegarán a ser grandes discípulos de Cristo. Gracias, Padre, por ese consuelo que nos da. Ayúdenos a entender la naturaleza de su reino. Ayúdenos cada vez a ser menos condenatorios, menos juzgavidas y ejercer la misericordia de Dios, predicando su palabra y también siendo ejemplos para otros. Quite de nosotros, Padre, todo lo malo, desarraigue de nuestra mente y corazón todo pensamiento de venganza, todo pensamiento de ira, de indignación, y ayúdenos, Padre, por su Espíritu Santo a desarrollar un espíritu compasivo, misericordioso, para alcanzar su palabra, la palabra, el Evangelio del Reino, a todo aquel con quien nos encontremos en nuestro diario vivir. Bendiga nuestra comunión esta mañana. Bendiga, Padre, a nuestros hermanos en Cristo. Oramos de manera muy especial en esta mañana por nuestro hermano Alan Mendoza, que pronto irá a trabajar a la ciudad de Lima. Él nos ha apoyado con bastante denuedo en mucho en esta iglesia. Lo extrañaremos y recordaremos, pero le pedimos y le suplicamos, Padre, que lo guarde de todo mal, peligro, le dé un buen desempeño, haga de él un discípulo apto, docto para enseñar en su vida práctica las cosas de Dios. Y oramos también por nuestra hermana Evelyn,
por toda dificultad que pueda enfrentar en Estados Unidos en su trabajo, por asuntos de idioma y acostumbrarse a un nuevo trabajo, a una vida distinta en ese país, donde también hay abundante y terrible maldad. Dele fortaleza, oh Dios. Y también nuestra hermana que está en Australia, ayúdele a que sus planes puedan cumplirse en su voluntad, y así por cada uno de nuestros hermanos en Cristo en esta congregación. Le suplicamos por cada familia, por cada niño, niña, por cada esposo, esposa, que nos dé, oh Dios, esta habilidad de la misericordia de parte de Dios, y que nos ayude a ser fieles discípulos de Cristo cada día. Se lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.